Bienvenidos hermanos, buenas noches, gracias por hacer su tiempo. La verdad es que siempre es un gusto verlos, es una emoción estar el día martes. Uno espera el día martes de verdad con ansias de que podamos llegar a este tiempo para poder estudiar. Y la noche de hoy continuamos con el tema que iniciamos la semana pasada. Tenemos el gran gusto de contar con la participación de la enseñanza del pastor Pedro Peña de la Iglesia La Promesa de Querétaro. Yo les recomiendo que se suscriban al canal, no solo para las enseñanzas de los días martes, sino también para las prédicas de los días domingo y de la escuela bíblica que están teniendo temprano. Y nunca lo había pedido en público, pero se lo suplico, si nos regalan un like, les decía eso, para ustedes no cuesta nada. Nosotros no ganamos nada económicamente porque no estamos monetizando, pero eso nos ayuda a recomendar que YouTube recomiende esta prédica a más personas. Así es que si estamos listos, los invito a orar, por favor. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y eres bueno en gran manera, Señor. Hasta este día siempre nos has acompañado y tú eres fiel, Señor. Aunque nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel, Señor. Y por eso te damos gracias por tu gran bondad y tu misericordia, que nunca nos has dejado, Señor. Y que porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Señor, en esta noche te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra y gracias por contar con la presencia del pastor Pedro Peña, Señor. Gracias que tú lo has iluminado con tu palabra y hoy tenemos el privilegio de recibirla. Señor, que esta palabra vaya acompañada de fuego, Señor, que pueda tocar nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra nos cambie y nos transforme. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento en esta noche, que podamos entender lo que vamos a oír, que podamos comprender lo que vamos a leer, Señor, pero sobre todo que podamos ponerlo por obra. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por todas las personas que ya nos acompañan. Señor, sé propicio a cada uno de ellos, Padre. Provéeles para todas sus necesidades. Y a nosotros te pedimos en esta ocasión que tu presencia nos acompañe. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ven, Amén. Y estamos listos, Pastor Pedro. ¿listo? Listo. Yo no tanto, Eric. Pero en el camino. Bueno, ahí vamos a acomodarnos poco a Sí. poquito, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, gracias por la invitación nuevamente. No nos cansaremos de ser agradecidos por esta invitación y pues sobre todo a Dios que nos mantiene con vidas, nos mantiene agarrados de Él, emocionados, enamorados de Él y lo único que a uno le corresponde es ser humilde, ser obediente y en nuestra rebelión, en nuestra ignorancia, en nuestras tinieblas, pues tratar de agarrarnos de un pie del Señor Jesús y cuando las fuerzas no nos dan, nos soltamos, decirle, Señor, agárrame con tus cuerdas de amor y jálame, ¿no? Y, y estas experiencias se dan mucho precisamente en las tinieblas, o sea, en la oscuridad, en la aflicción. Y veíamos el martes pasado, eh, lo, pues le pusimos introducción, pero si nos fuéramos estrictamente, realmente por muy profundo y por muy experto que sea alguien en la palabra de Dios, créanme que va a ser una introducción. No tenemos la capacidad de comprender y conocer las grandezas y el poder de Dios. Y lo que estamos haciendo en esta vida, si Dios lo permite, que vivamos 80 años, 100 años, será una introducción a su presencia. O sea, pero en la gracia de Dios, aquí estamos, nos sigue jalando, nos sigue. Miren, Dios permite que abramos los ojos en este día. Y solamente hoy en este día es ir a sus pies, reconocer que nos hace falta, reconocer que hay mucho pecado en nosotros, hay muchas faltas, hay mucha rebelión, hay mucho orgullo en nosotros. Y es decirle, Señor, lávame, límpiame,
clamo tu sangre. En ese proceso vamos conociendo las tinieblas, vamos conociendo su amor, vamos conociendo su corrección, porque nos va preparando estas piedras todas deformes. Él nos va preparando y nos va poniendo como, como unas piedras cuadradas, nos va alisando, nos va limando, nos va martillando, él está esculpiendo, muchas veces agarra un cincel y un cincel con punta de diamante. Entonces, tantas experiencias que hemos vivido con Dios y que nos tocan por vivir, que simplemente, hermanos, tómenlo como en la misericordia de su amor. Es como nos va formando. Y para ello, pues es descubrir un poquito qué son estas tinieblas. Ya veíamos que hay dos tipos de tinieblas, ya vimos que Dios es el que crea las cosas, nosotros somos sus criaturas, y las tinieblas del enemigo son, él no las creó, él no tiene el poder de crearlas. Entonces él solamente se robó algo, lo corrompió y insistentemente nos lo está presentando todos los días. Así como Dios insistentemente nos está presentando su amor. Entonces, está en nosotros la elección. ¿Cuál tomamos? ¿Cuáles de las dos tinieblas tomamos? Porque tenemos que sí o sí, para poder llegar al trono, tenemos que pasar por esas tinieblas. Entonces, para no llegar al trono, pues vamos a estar en las tinieblas del enemigo. Y quiero empezar con esta parte que me quedé al final, en donde en las tinieblas de Dios, lo que, lo que Jesús nos va a esconder, Él va a guardar, es su nombre, su esencia, su carácter, la persona de Él, el amor de Él, la luz de Él. En las tinieblas lo va a guardar y lo primero que nos va a presentar para guardar y cubrir su esencia y cubrir su amor y su luz, van a ser estas tinieblas de aflicción, pero que nos van a llevar a arrepentimiento, para que lleguemos al final, a la nueva ciudad, a su luz. Y las tinieblas del enemigo, si regresamos a este principio y siempre lo voy a estar tocando, esta parte de oscuridad, esta parte de la palabra tinieblas, quiere decir que cubre, que está cubriendo algo. Entonces, quiere decir que las tinieblas de Satanás también está cubriendo algo. Entonces, lo que hace el enemigo es que por medio del gozo y del placer que da este mundo, que es un placer efímero, que es un placer temporal, o un gobierno que nosotros estamos sobre la gente, sobre la situación, sobre las cosas, y queremos tomar el control de todo y adquirimos placer, 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 placer. Es una cobertura de lo que te lleva ese camino que nos está encubriendo el enemigo, el lago de fuego. O sea, lo que realmente, lo que nos lleva a la rebelión, lo que nos lleva al pecado, la paga del pecado es la muerte eterna. ¿Dónde va a ser la muerte eterna? Ya al final de todo, cuando estemos en la edad perfecta, después del juicio del trono blanco que está ahí en Apocalipsis 20. ¿Qué es lo que viene la consecuencia de todos aquellos que no aceptaron la luz, que no aceptaron a Jesús, que no aceptaron esas tinieblas de Él? ¿Cuál es la consecuencia? El lago de fuego. Y ahí está el infierno, la muerte y los tres abismos. Entonces, realmente con lo que está haciendo el enemigo es que Él está cubriendo el final de todo pecador con las delicias temporales de este mundo. Entonces, grábense esa parte siempre y traten de identificar en qué tipo de tinieblas se encuentran. Entonces, si están en unas tinieblas de negación, de placer momentáneo, donde no les importa cómo, cómo está viendo tu actitud Dios en ese momento, porque muchas veces nos peleamos con Él y decimos, mira, pues al fin y al cabo, tengo tiempo para arrepentirme, al fin y al cabo,
pues no por ser cristiano, entonces me voy a dejar que los demás me ataquen. Entonces, ese tipo de cosas que pensamos que tenemos el control de la situación es una satisfacción momentánea. El, el boicotearnos nuestras vidas nosotros mismos es una forma también de tinieblas, es una forma también de tener un deleite al yo, al ego. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo a gritos que la demás gente nos tome atención y queremos ser el centro de atención, ya sea con el orgullo o ya sea con esta parte de mantenernos con el pobre de mí. Entonces, hay que poder identificar, las tinieblas cubren algo, ¿no? Entonces, vamos a continuar a meternos un poquito más al tema de las tinieblas, porque yo les comentaba que la palabra tinieblas en el hebreo viene de diferentes maneras y hay diferentes tipos de tinieblas en la palabra de Dios y quiere decir que hay diferentes tipos de tinieblas en Dios. Entonces, miren, yo les recomendaría que no anoten nada, que me sigan escuchando, traten de concentrarse en las tinieblas de Dios, traten de concentrarse en la oscuridad, aunque les dé miedo. Bueno, aquí todavía hay luz, donde ya es de noche, les va a dar un poquito más de miedo. Concéntrese en las tinieblas de Dios. Trate de hacer en su mente esa diferencia de sus tinieblas de temor, de terror, o en esas tinieblas de temor, reverencia a Dios, de estar preocupados por qué es lo que le agrade a Dios, qué es lo que le molesta a Dios. Concéntrese en eso. No anote. ¿Por qué? Porque usted puede volver a revisar esto que va a quedar grabado. Entonces, voy a irme un poquito rápido en decir las palabras, en dar la descripción y me voy a ir a citas bíblicas. Entonces, para que vayamos todos juntos y no se nos quede alguien atrás aquí en lo presencial, después regresa a este video. Miren, la palabra tinieblas o la palabra oscuridad, hay unas tinieblas que se llaman en hebreo arafel. Hay otras tinieblas que se llaman Hoshek. De esas tinieblas, Hoshek va conectado con otras tinieblas que se llaman Mashach. Hay otras tinieblas que se llaman Afel o Afelá. Hay otras tinieblas que se llaman Eifa. Y luego viene una línea que en su momento, cuando regresemos ahí y veamos el punto de cada una, vamos a regresar más adelante en futuros martes, vamos a regresar a cada una de estas palabras, qué significa, y nos vamos a ir a la Biblia en específico con esa palabra, le vamos a seguir la línea y vamos a ver qué tipo de tiniebla es, qué diferencia hay una con otras y voy a tratar de hacerles un mapa de cómo vamos a ir atravesando y en qué nivel de tinieblas estamos para poder llegar al centro, al núcleo, que es Jesús, que es la luz. Y tenemos otras tinieblas que es uf, pero viene, o sea, la raíz es uf en hebreo, que quiere decir cubrir, y la palabra tinieblas es eifá. Después voy a explicar esta parte, pero para que puedan conectarlo un poco, miren, esa palabra uf quiere decir cubrir y dice aquí que puede cubrir con alas o con oscuridad. Entonces no sé si ya voló su mente a cómo cubre con alas. Entonces, eh, esta palabra es eifá, que es, miren, la podemos encontrar esta palabra eifá en Amós 4:13. Entonces vamos a Amós 4:13. Dice, ¿por qué aquí? No, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Dicen, el que hace las tinieblas
esa es la palabra eifa, que quiere decir oscuridad, como si cubrieran, ¿no? Es cobertura. Esta palabra eifa trae una raíz que es uf, pero la palabra uf es cubrir como con alas. Entonces, con alas o con oscuridad. Entonces aquí dice, el que hace de las tinieblas mañana, no habla de que en tiempo, o sea, no habla que el día de mañana hará con las tinieblas algo mañana. No, no, no. Dice, el que transforma las tinieblas en un nuevo día, en amanecer. Esta palabra mañana está hablando cuando va saliendo el sol, cuando el sol apenas va saliendo, cuando es el alba. Déjenme darle esta palabra de, de mañana. Esta palabra es shahar y que quiere decir madrugada o amanecer. Viene de una raíz que dice que es amanecer, aplicarse temprano a cualquier tarea, buscar, madrugada, madrugar, mañana, procurar temprano. Quiere decir que él, el que hace todas las cosas con las tinieblas, las convierte en un nuevo amanecer. Hay una frase que me encanta mucho que dice, no hay noche que le gane al día. Y mucha gente sabe dónde viene esa frase y a mí me encanta, no hay noche que le gane al día. Quiere decir que si lo mandamos a un nivel básico, como cristianos estudiosos y que oramos en la palabra, quiere decir que toda aflicción, toda noche espiritual no va a ser eterna mientras vivamos aquí en esta tierra. O sea, vamos a tener días de exaltación, vamos a tener días de sufrimiento. Y cuando tenemos días de sufrimiento o noches espirituales, dice, la noche nunca le va a ganar a la mañana. Entonces, nos está hablando que tu sufrimiento, tu aflicción es temporal. Es para tener un aprendizaje, es para que sea probado tu corazón. Pero esa noche, esa aflicción está escondiendo algo, está ocultando algo. Entonces, eh, miren, esa palabra, ahorita voy a regresar a esa palabra de uf, lo que es eifá. Si estamos hablando que las tinieblas están cubriendo algo, tenemos que conectarlo sí o sí con la función de los querubines. ¿Recuerdan cuando les hablé de este querubín Lucifer? ¿Cuál era su función? Era un querubín protector, era un querubín cubridor. Y recuerden qué hacen los querubines. Cuando lo podemos ver en el arca del pacto, ahí arriba en el lugar santísimo, veíamos que los querubines estaban con las alas extendidas, estaban cubriendo, ¿qué es lo que había en medio? Era la gloria cabot, la gloria de Dios, la gloria más pesada, la gloria más potente, todo el poder. Entonces, vayan conectando ahorita los querubines con oscuridad. Qué raro, ¿no? O sea, qué, qué mención tan rara, qué luz, que un querubín, algo tan poderoso, tan brillante, sean tinieblas. Recuerden que tanto las tinieblas como la luz es lo mismo para Dios, pero para que nosotros lo podamos entender es que estas tinieblas lo que están haciendo es que están cubriendo, están resguardando algo. Y eso es tan hermoso y tan impactante en nuestra vida cristiana que muchas veces nos hace meternos más con Dios o nos alejamos de Dios. Entonces, el objetivo de estos estudios de las tinieblas no es para saber Biblia por saber, tener una medalla más, tener una corona más, ¿no? Como dice ahí en la palabra de Dios, o gente que dice, es que ya le tengo otra corona a mi Señor. Nosotros no le tenemos nada. Simplemente es poder entender nuestro proceso, poder entender de dónde venimos y a dónde vamos. Y es una confirmación de tu identidad. Cuando tú tienes tu identidad
Ya no te va a importar qué es lo que las otras personas digan de ti. Cuando tú tienes identidad, podrán decir lo que quieran, pero tú sabes quién eres, tú sabes por dónde has caminado, tú sabes tus experiencias. O sea, quiere decir que tienes una madurez. Y entonces cualquier comentario no va a venir a cambiar tu opinión sobre quién eres tú y quién es Dios. No va a venir alguien a comentarte, por ejemplo, si eres alguien muy bueno en cualquier actividad. Bueno, hay unos, en el deporte se usa, por ejemplo, el baloncesto, ¿no? En el baloncesto, el área profesional está en Estados Unidos, la NBA, y luego dicen ser basquetbolista nivel Dios, ¿no? Es lo que usa mucho el ámbito secular, que dicen nivel Dios. ¿Qué quiere decir esto, nivel Dios? O sea, no hay alguien más como tú, eres muy bueno, eres un ídolo y eso es lo que genera en el mundo. Entonces, cuando alguien viene a ti y te dice, oye, es que yo veo que tu forma de comportarte, no dices malas palabras, no te quedas con el cambio, o sea, cosas así no respondes, wow, o sea, tú eres muy santo, ¿qué nos puede pasar? Nos podemos creer que somos cristianos nivel Dios. Y entonces ahí hay un grave, grave, grave error de identidad. No sabemos realmente entonces quiénes somos y quién es Dios. Nosotros nunca vamos a llegar a nivel Dios por nuestros talentos, nunca, nunca. Aparte los talentos no los dio Dios. Entonces, ¿realmente qué seguimos siendo? Él es mi amo, mi creador, a quien le debo la vida y le debo todo. Entonces, siempre voy a mantener una conducta de sumisión, una conducta de obediencia, ¿no? Aunque Dios no me está pidiendo que yo entienda la situación por la que estoy pasando, simplemente me está pidiendo obediencia en que yo fui creado para alabarlo y darle toda la honra y la gloria, tanto en la exaltación como en la humillación. Esa es identidad. Entonces, cuando tenemos identidad, podrán venir cualquier viento y no nos va a tumbar. Vamos a estar firmes y vamos a atravesar estas tinieblas y vamos a ir pasando por estas tinieblas. Entonces, las tinieblas del enemigo, las tinieblas de orgullo, las tinieblas de exaltación no nos van a hacer cambiar de opinión. Entonces, el objetivo de este estudio es que podamos entender nuestro proceso como cristianos aquí en la tierra, podamos ver nuestra introducción a conocer a Dios y que nosotros podamos estar firmes con los pies sobre la roca que es Cristo, ¿no? Y que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Ese es el objetivo de este estudio de las tinieblas de Dios. Ese es el único objetivo. No es agarrar más conocimiento y dejarlo en la cabeza. Es para que lo pongan en práctica. Perdón, advertencia, advertencia. Aquí, me gustaría que le pusieran trompetas o algo así, que me digan, alto, si usted no quiere tener todavía experiencias de aflicción, experiencias de sufrimiento, experiencias de derramar lágrimas, sálgase del Zoom ahorita y si está viendo la grabación, córtela. Porque un momento en que nosotros tenemos este conocimiento, Dios nos va a pedir lo que Él ya nos dio. Dios nunca te va a pedir nada que tú no puedas darle. Entonces, al nosotros adquirir este conocimiento, adquirimos más responsabilidad. Entonces, si usted quiere continuar y no sabe a qué se va a enfrentar, dígale, Señor, gracias por la ignorancia. Y agárrame con tus manos, agárrame con tus cuerdas y con tu amor y jálame, Señor, pero a que termines la obra en mi vida, que termines tu plan maestro en mi vida. Quiero entrar a esas tinieblas, Señor. Entonces, abróchense los cinturones, porque ahorita vamos a ir entrando en el mundo de las tinieblas. Entonces, terminé con el tema de los querubines, las alas, que lo tengamos en mente, que son tinieblas. ¿Sabe? Me estoy adelantando y después regreso, adelante y regreso.
ahorita me acordé porque eso también lo vamos a ver. ¿Sabe también con qué más puede conectar usted las tinieblas? Que es algo que le, es algo que, que el Padre con el pueblo de Israel, cuando iban en el desierto, eh, ellos habitaban en tiendas. Ellos habitaban en tiendas alrededor del tabernáculo. El centro del todo el campamento es el tabernáculo. Entonces vean una similitud del trono de Dios en el desierto, el tabernáculo y después cómo se va abriendo y ahí está esta porción de cómo estaban acomodados en Apocalipsis, ¿no? Donde estaba Dios, luego un arco iris, luego estaban los cuatro seres vivientes, 24 ancianos, luego todos los ángeles y luego toda la multitud. Ah, bueno, es lo mismo así en el desierto. En el centro es el trono de Dios, es el tabernáculo. Luego estaba su gloria Shekinah, que la gloria Shekinah es una nube. Ah, también conecten las tinieblas con la nube. Vamos, hoy no les di la palabra nube, es Nan, lo vamos a ver después. Pero estaba la gloria Shekinah, estaba la gloria Kabot y la gloria Shekinah o Shekinah, no sé pronunciarlo, pero usted me entiende. Es esa gloria donde representa al Hijo, esa gloria humilde. Se representa también con la cubierta de la piel de tejón, la piel feíta que no llamaba la atención y que cubría adentro. ¿Se acuerdan cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo? Estaba todo oscuro. ¿Qué es lo que cubría? ¿Cómo es que Dios vive en las tinieblas? ¿Cómo es que Dios vive en la oscuridad? Está cubierto. Entonces están los levitas, ¿no? Los cuatro seres vivientes representan al sacerdocio. Luego los 24 ancianos representan los levitas, a la tribu de Leví. Luego vienen toda la creación, que es el atrio, y esos representan las doce tribus de Israel. Entonces, si tenemos una representación ahí, ¿cuáles son las tinieblas ahí si el trono de Dios está cubierto con tinieblas? Recuerden, que no lo dije la vez pasada, ¿dónde conectamos también las tinieblas? ¿Dónde están las tinieblas de afuera? También lo vamos a explicar en este serial, en estos martes. Nos vamos a detener un poquito a hablar de lo que son las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera están ubicadas alrededor de la santa ciudad. Y después afuera están los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero la santa ciudad, la nueva Jerusalén está aquí, luego está rodeado de las tinieblas de afuera y después está los nuevos cielos y la nueva tierra. Están afuera. ¿Recuerdan cómo lo conectamos esto? Porque dicen que servían al santuario, servían de día y de noche. Y luego si siguen leyendo ahí en Apocalipsis, dice que en el santuario, en la nueva ciudad, ni había santuario porque era Él. Y luego que ahí era el sol, era su gloria, que no había noche. Entonces, ¿cómo otros servían de día y de noche? Si salían y entraban a la nueva ciudad, ¿qué tenían que atravesar? Las tinieblas de afuera. Entonces, ese, ese principio espiritual está desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, en el tabernáculo, en el desierto, ¿cuáles representaban las tinieblas? Eran las casas de campaña donde habitaban las tribus de Israel. Esas casas de campaña representaban esas alas o esa cubierta, eso que estaba cubriendo al pueblo de Israel de no ser destruido por toda la maldad que ellos hacían. Entonces, ¿cómo conectamos esto? Cuando llegaron a Canaán, y empezaron a conquistar las ciudades. Y una vez que tuvieron su templo de Salomón, y ellos tenían que subir 3 veces al año a rendir su gratitud y su alabanza a Dios, al, al, al templo de Salomón. Y eran 3 veces al año, pero había una vez en específico que la llamaban la fiesta de los tabernáculos, que era que ellos estaban obligados a salir de sus casas en donde vivieran,
ellos salían de sus casas y tenían que habitar 7 días fuera de sus casas en el campo y tenían que hacer una enramada, un tabernáculo, una tienda con 4 tipos de ramas. Y les dijo, para que ustedes se acuerden cómo yo los traje en el desierto. Entonces, ese tipo de ramas, es decir, ves de dónde vienes, ve de dónde es tu origen, ve cómo te guardé y tú vas a salir de la comodidad de tu casa y pues no es bonito que hagas una enramada y estés ahí toda la semana esperando, y el mundo sigue caminando, las cosas siguen, girando y tú ahí metido, si llovía, no llovía, si hacía frío. ¿Quién te cubría? Si te iban y te robaban, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba la confianza ahí? En esa aflicción, en esa noche espiritual, es una representación de las tinieblas de Dios, esa cabaña, ¿no? Para que confíes en Dios y hay un proceso en ti. No es lo mismo que yo te esté platicando ahorita, este episodio, este tipo de fiesta, a que tú vayas y lo hagas una semana, yo creo que no aguantamos, ¿no? O sea, está muy, muy bonito escucharlo, pero hacerlo ya es una cosa diferente. Está muy bonito decir ama al prójimo y hacerlo es una cosa muy diferente, es lo mismo. Entonces, es decir, ay Señor, en la adversidad y en el gozo yo te sigo. Está muy bonito decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Entonces Dios nos da la oportunidad que podamos tener estas experiencias por medio de estas tinieblas. Entonces, ahí estoy tratando de abarcar los tipos de tinieblas que ya tenemos. Me gustaría, miren, decirles dónde tenemos las tinieblas Arafel y las tinieblas Hoshek. Están en un mismo versículo y están en Joel 2. Miren, déjenme encontrar a Joel. No, ya me había pasado. Ah, pues está atrás de Amos. Joel 2. Y es el versículo 2. Entonces les voy a decir cuál es uno, cuál es el otro. Que me estoy apoyando con la concordancia. Dice, día de tinieblas y de oscuridad. Donde dice día de tinieblas, la primera palabra tinieblas, la palabra es Hoshek. Que esa palabra Hoshek lo que quiere decir es oscuridad, tinieblas, y vean lo que quiere decir esta palabra Hoshek. Quiere decir miseria, quiere decir destrucción, muerte, quiere decir ignorancia, quiere decir tristeza, maldad, oscuro, sombrío, tenebroso, tinieblas. Es lo que dice, día de tiniebla y de oscuridad. La palabra oscuridad es la palabra afelá, que la palabra felá también se las di, es una palabra en femenino, y esa palabra afelá quiere decir desgracia, quiere decir ocultar, oscurecer, oscuridad, densa oscuridad, y su raíz es la palabra afel, que esta palabra afel dice ponerse es como que el sol se pone, como que el sol deja de brillar. Dice, muy oscuro es lo que quiere decir. Dice, de tinieblas y de oscuridad, día de nube, esa palabra nube es anán, que es otro tipo de oscuridad, pero en esta sesión no la voy a comentar, nos vamos a ir a unas sesiones más adelante para decirles, es como cubriendo el cielo, es una nube que está cubriendo el cielo, entonces como el cielo tiene los rayos de la luz, entonces está cubriendo el cielo, es una forma de oscuridad, ¿no? Es niebla, nube, nublado, y luego, y de sombra. Sombra, la palabra sombra es la palabra arafel. Entonces, en este mismo versículo tenemos tiniebla, oscuridad, nube y sombra. Ahí ya son 4 tipos de tinieblas en un mismo versículo. Y en todas está hablando
En la palabra arafel quiere decir penumbra, entenebrecimiento, oscuridad, sombra. También quiere decir, fíjense lo interesante que quiere decir esta palabra arafel, que viene de la raíz araf, que dice descolgarse, gotear, destilar, que es la palabra que quiere decir araf, que le da origen a la palabra arafel, que es penumbra, entenebrecimiento, oscuridad, sombra. Entonces vean 4 tipos de tinieblas aquí. Sigo leyendo. Dice, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Qué pueblo está hablando aquí? Si ustedes van al versículo, déjenme checar si estoy bien, debe ser 8 y 9. Ah, sí, si ahí mismo en Joel, ¿qué tipo de pueblo está hablando aquí? Es un tipo de pueblo que ya pasó por esas tinieblas, que fue forjado en esa oscuridad. Y vean qué característica tiene este tipo de pueblo. Joel 8 y 9. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Está hablando características de cómo va a ser la esposa. Está hablando aquí del milenio, de cuando van a estar gobernando en el milenio. Va a venir Jesús a gobernar por 1000 años y viene con la esposa del Cordero, viene con este ejército y dice que cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, van hombro con hombro, nadie se va a meter en las cosas del otro, nadie va a ser intrometido, cada quien sabe cómo va a ser su función, cada quien sabe qué es lo que le toca hacer. Es cuando decimos que estamos en un mismo espíritu y entonces no nos metemos con nadie, ni nadie se mete con nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que es como formar un pan de diferentes ingredientes, formar un pan, nos volvemos un todo y entendemos que los dones y los frutos que tú tienes es porque Dios te dio esa bendición, pero los que yo tengo es lo que Dios me dio a mí, mi porción. ¿Para qué nos dio cosas diferentes Dios? Simplemente porque Él va a requerir de nuestros servicios. Entonces, si Dios me está bendiciendo y está fluyendo por medio de mí para que yo ore por los enfermos, y si otra persona le bendice en el don de profecía y que da palabra, entonces aquí la teoría dice que yo no debo de anhelar los dones y los frutos de alguien más. Yo debo de comprometerme con Dios en dar lo que Él puso en mí y no estar pidiendo y viendo qué está haciendo el vecino, qué no tiene el vecino. Ah, es que ya no me saludó, ¿viste cómo me miró? ¿Viste cómo se me quedó bien? Ah, me barrió y a ver, ¿cómo vengo vestido? O sea, no nos importa eso. Cada quien tenemos nuestra función. Si nos vamos un poquito más al tema cristiano de hoy en día, pues es que aquel canta muy bonito y aquel llena estadios. Uy, tiene una unción y todo el mundo se pone a llorar. Uy, no, pues yo quisiera tener eso. No, no anheles eso. O sea, te vas a quedar en el atrio. Entonces, el ser parte de la esposa, este pueblo es que dice que no se va a meter en el camino del otro, no se va a tropezar con el otro. Entonces quiere decir que vamos a ser agradecidos con lo que tengamos. Es como cuando empiezas a hablar en lenguas y que Dios te da apenas pues un quejido. Dices, oye, pero es que yo no hablo en lenguas, no digo ninguna palabra. Bueno, pues con esa cosita que te dio Dios, ese quejidito, repítelo, 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 agradece y ya después vas a fluir las lenguas. Así igual con tu ministerio. Aunque tú no participes en la iglesia, aunque tú no prediques, tú tienes un ministerio, estás dentro de un plan perfecto. Entonces, esa es la parte que está hablando que se adquiere atravesando estas tinieblas. Miren, voy a darles otro versículo donde aparece estas tinieblas Arafel. Éxodo 20,
Mm, Éxodo 20, versículo del 20 al 22. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Entonces, yo lo que les digo de estas tinieblas es porque lo que hace Dios es que prueba nuestro corazón. Dice, y para que su temor esté delante de vosotros. Estamos hablando no temor de terror, sino tener una reverencia ante Dios, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad. Y esta oscuridad, la palabra es Arafel, que quiere decir esta penumbra, oscuridad, sombra, tiniebla, y que trae una conexión, trae una raíz de la palabra araf, que es descolgarse, que es gotear, que es destilar. ¿Sabe con qué podemos conectar esta parte de gotear o destilar con esta oscuridad, con estas tinieblas? Ahora, tome en cuenta que me puse a buscar varias palabras que representaran la oscuridad o que representaran las tinieblas y apunté aquí unas palabras en español, obviamente, y después las busqué en hebreo, pero tiene que ver con oscuro, oscurecer, oscuridad, nublado, nocturno, noche, sombra, sombrío, temor, tenebroso, ocultamente, ocultar, oculto, niebla, humo, cortina, escudo, cubrir, cubierto, cubierta. Investigué todas esas palabras, poco a poco voy a ir introduciéndolas, pero conectemos que la noche es oscura, la noche es negra, entonces la noche algo está escondiendo, hay algo ahí. Entonces en nuestras noches espirituales no somos capaces de analizar y de pensar que estamos en las tinieblas de Dios, sino estamos pensando que estamos en manos y en las garras del enemigo. No, eso no es verdad. Entonces, esta palabra de oscuridad, arafel, araf, que quiere decir destilar, gotear, vean con qué se conecta. Vamos a Cantares. En Cantares estamos ya a un nivel más elevado. Desde el capítulo 1 vemos que no es cualquier cristiano el de aquí, ya es un cristiano que está en su cuarto de oración tremendo y que dice, soy morena, hijas de Jerusalén, pero codiciable, ¿no? Y empieza a explicar varias cosas aquí, pero en Cantares 5:2, en Cantares 4, este cristiano o esta cristiana ya tenía una relación de matrimonio con Jesús, ya se había casado, ya era parte de la esposa. Ahí como yo lo veo es cuando tú ya eres en tu 10% del consciente, tú ya eres parte de la esposa, ¿ok? Pero ¿qué nos falta para llegar a los 144,000? Los 144,000, digamos que ya estamos en el ámbito del Padre, ya estamos en esa parte oscura, ya estamos en esa parte de las tinieblas. Pero cuando ya recorrimos los 7 muebles del tabernáculo de Moisés, una vez que ya llegamos hasta arriba al lugar santísimo, entonces ya somos parte de la esposa, pero ¿qué creen? Todavía hay orgullo ahí en este cristiano. Entonces todavía hay algo que tiene que hacer entregas. Entonces cuando llegas al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés, haz de cuenta que estás llegando a los pies del ámbito del Padre. Entonces, ¿qué empieza un proceso en ti? Empiezas a aprender cosas otra vez y empiezas a sorprenderte como niño de cosas nuevas, pero ya muy elevadas, muy profundas, ¿no? Y vean cómo reacciona aquí la esposa. Voy a leer desde el 1. Dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, aquí está hablando Jesús. He recogido mi mirra, mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. O sea, todo, yo ya he venido al huerto, ya vine a visitarte, ya he tenido una experiencia contigo y en ti hay mirra, el panal con la miel, vino, leche. O sea, yo ya vi que eres
maduro, eres un cristiano maduro, eres un cristiano ya elevado. Y entonces dice Jesús, comed amigos, bebed en abundancia o amados. Era el momento en que Jesús quería compartirnos con su pueblo, con los demás. Y vean lo que contesta esta persona espiritual muy alta, ¿no? Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ella contesta, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? O sea, me he desnudado de mi ropa, o sea, yo ya tengo mis vestiduras de santo y de mis vestiduras de gloria de sol, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a rebajar a atender a gente del atrio, ¿no? Dice, he lavado mis pies, o sea, yo ya no tengo nada contra nadie. Mi rechazo, el polvo de rechazo, mis pies ya están limpios, mi caminar es perfecto. Yo no necesito a nadie, no, no importa lo que la gente diga de mí, pero, o sea, yo qué necesidad tengo de meterme en eso, ¿no? Pero vean lo que le estaba presentando Jesús. Dice, porque mi cabeza está llena de rocío. ¿Qué es el rocío? Son gotas, mis cabellos de las gotas de la noche. Y si vemos que esta tiniebla, araf, que quiere decir destilar, quiere decir gotear, quiere decir que le estaba invitando a entrar al ámbito del Padre a nivel de los pies, a nivel de volver a ser humilde, volver a ser obediente. Todavía hay orgullo ahí y es por eso que Dios nos mete en ese tipo de tinieblas. Dice, gotas de la noche y en sus cabellos. Son principios espirituales nuevos, básicos en el ámbito del Padre, que para nosotros es algo tremendo, es algo imposible de entender. Ella pensó que ya lo sabía todo. Ella pensó que ya había recorrido todo. Ella pensó que ya había hecho su trabajo y que ya se había entregado en demasiada oración, en demasiado estudio de la palabra, en que los comentarios de la gente ya no los retuviese en ella, ya no tuviera rencor contra la gente. Pero yo irme y bajarme a ese nivel. Entonces aquí dice mis cabellos de las gotas de la noche. Estamos hablando de esos principios espirituales que hay en las tinieblas de Dios, en esas tinieblas que nos llevan a arrepentimiento, pero ya es el ámbito del Padre, ya es para ir a los 144,000. Por eso son tan importantes estas tinieblas, porque ahí hay doctrina. Estas gotas está hablando de doctrina, está hablando de principios, está hablando de enseñanza en la cabeza. Está hablando del nivel más alto en Jesús. ¿Cuál es el nivel más alto en Jesús? El ser obediente al Padre. Entonces, ella rechazó esa parte de enseñanza. Muchas veces nosotros rechazamos esta parte de enseñanza cuando estamos en medio de las tinieblas, cuando estamos en el valle de sombra de muerte, cuando estamos en aflicción, se nos ciega la visión, se nos tapa y no sabemos qué hacer. Entonces, hay que disfrutar de este rocío, de estas gotas, de estas tinieblas, araf, de este destilar, de este goteo. No, no porque ya sabes muchas cosas de la palabra de Dios y tú crees que va al púlpito a predicar a alguien que a tu consideración no tiene el suficiente conocimiento. Muchas veces estamos rechazando ese tipo de gotas de doctrina porque creemos que esa persona no sabe tanto. ¿Cómo es que le dan permiso de estar predicando ahí? ¿Cómo es que él tiene ese espacio? Yo lo haría mejor. No, no, si va a estar tal persona, no, entonces no voy o no me conecto. No, revisar esos videos, no, ¿para qué? ¿Quién es él? Hay gotas de doctrina en la humildad, en esas tinieblas. Créanme, créanme.
Hay gotas tremendas, hay principios de doctrina hermosos ahí. Aprovechen. Cuando va a predicar a alguien que ni conocen, pongan atención, porque va a usar la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que les va a dar esas gotas de la noche. Para eso son importantísimas estas tinieblas. Voy a irme a otra parte donde habla de estas tinieblas. Deuteronomio 4:11. Deuteronomio 4:11. Déjenme llegar a mí. Dice, bueno, el del 10, Deuteronomio 4, no el 9, Deuteronomio 4:9. Yo tengo aquí en mi Biblia, tengo un título que dice La experiencia de Israel en Horeb. Eso es en el monte de Sinaí. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y aquí en el 11 dice, y os acercasteis y os pusiste al pie del monte. Aquí es donde explican que el monte realmente se levantó y estaban debajo del monte, ¿no? Y el monte ardía en fuego. Este fuego es Esh, que lo vamos a ver en su momento. Ténganlo nada más como una referencia. Este fuego Esh es la gloria, es el centro, es el trono de Dios. Dice, en el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos. Está hablando del centro. Con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Aquí está hablando, en esta porción de Deuteronomio, Moisés está diciendo, Dios habló en medio del fuego, pero creo que el martes pasado les leí en donde Dios habló en medio de la oscuridad. Claro, si él habló en medio del fuego salió su voz, atravesó la oscuridad y de ahí habló. Entonces dice, en medio de los cielos, con tinieblas, o sea, estaba cubierto con tinieblas, que esa es la palabra Koshek, luego nube, que es Anán, y oscuridad, Arafel. La oscuridad es Arafel. Aquí hay tres tipos de oscuridad, de tinieblas. Entonces, vean, ya estamos desarrollando un poco cómo es el trono de Dios. ¿Cómo es que está la presencia de Dios? Y sí o sí está cubierto en tinieblas. Entonces, para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, sí o sí debemos de atravesar esas tinieblas. Entonces, si vamos y venimos, pues vamos a tener muchas experiencias con estas tinieblas hasta que cada vez que, imagínense esto, eh, imagínense, voy a hacer el ejemplo que somos una tabla de madera. Y no sé si ustedes puedan ubicar esta imagen cuando los carpinteros, cuando esas tablas de madera están rugosas, hasta te puedes eh, clavar una astilla. Ellos tienen una máquina que rectifica la madera y entonces necesita estar esa madera perfecta, ¿no? Para que tenga el grosor debido. Entonces, si está chueca, si está ondulada, si tiene nudos, si está áspera, lo que hace el carpintero es que mete esa tabla y cada vez que la pasa, le está quitando tantita madera de sobra, astillas. La mete, la revisa, dice, no, todavía le falta, y la vuelve a meter. ¿Cuántas veces lo pasa por ahí?
lo que sea necesario para que esa parte de madera quede perfecta y cumpla su función para un mueble, para un muro, para sostener algo. Tiene que cubrir una función esa madera. Bueno, qué es lo que pasa cuando nosotros entramos y salimos de la presencia de Dios? Entramos y salimos. Estamos atravesando estas tinieblas. Sí o sí tenemos que atravesar estas tinieblas. ¿Qué está haciendo? Nos está limando, está quitando esas asperezas, esas astillas, esas espinas que tenemos. Es lo que está haciendo Dios con esas tinieblas. Me hacían una pregunta el martes pasado. Entonces, ¿las tinieblas son las pruebas? Yo le decía, o sea, sí, pero es más allá de las pruebas. Es algo superior a las pruebas. Entonces, hay muchas veces que hay pruebas que decimos, bueno, está bien, Señor, yo aguanto aquí. Aguanto aquí, dice que tengo que esperar, tengo que lidiar con esta situación, está bien. Pero ¿cómo está mi actitud? Bueno, la prueba ya la pasé entonces o no la pasé, pero no es en sí la prueba, es todavía más profundo, que es lo que hay en tu corazón. Entonces ya después, la prueba ya la pasaste, la prueba ya la superaste. Es más, ya entendiste cuál es tu problema, o sea, ya entendiste por qué estás viviendo esa situación, porque Dios te lo explicó. La prueba sigue, o puede ser que la prueba ya se quitó, pero todavía siguen actuando las tinieblas de Dios. No lo puedo explicar ahorita porque necesito darles más bases para que podamos entender lo que estoy diciendo y darles ejemplos, pero es más que las pruebas, las tinieblas. Por eso tenemos que estar pasando en esas pruebas y nos está limando y nos está perfeccionando para que lleguemos como esa piedra cuadrada, ocupar nuestro lugar del cual fuimos sacados. ¿Ok? Con esto, como voy tiempo, voy bien, voy bien, voy bien. Con esto, si es, ya les di 4 tipos de tinieblas, creo que les di como 5 tipos de tinieblas, después lo checan y ahí hacen sus anotaciones. Ah, sí lleven anotaciones de cada martes, por favor, para que vayan haciendo su estudio, porque una cosa es lo que yo pueda explicar y otra cosa es lo que Dios les va a revelar a cada uno de ustedes con estos estudios. No es lo que yo no soy el mejor expositor ni el que tiene el conocimiento, no. Realmente es con qué hambre tú vas a los pies de Dios, ¿no? Y una vez que te pongas a estudiar, que te pongas a orar, te va a revelar más cosas de que ni yo he entendido todavía. Entonces, ve llevando tus apuntes. Eh, las tinieblas es que cubren. Ahora, vamos a ver qué es lo que cubre. Obviamente es la gloria del sol. Pero físicamente y, y a todo color, en la palabra de Dios, Dios nos explica que está cubriendo esas tinieblas. Y ahorita vamos a ir a unos pasajes para ver eso. En el monte de Sinaí, bueno, sí, monte de Sinaí, cuando Dios está con el fuego Esh, cuando está por medio de estas tinieblas, que son 4 tipos de tinieblas, están alrededor de él. Y él habló, ¿qué fue lo que les dio? La palabra, la ley. Les dio la ley oral y les dio la ley escrita. Quiere decir que les dio la palabra. ¿Qué es lo que cubre las tinieblas? La palabra, el verbo. ¿Qué es lo que cubre las tinieblas? Su nombre no engendrado. Por eso es que están cubiertos, por eso es que está cubierto. Porque la palabra, si no estuviera en estas tinieblas, nos destruye completamente. El nombre no engendrado, la gloria cabot no engendrada, tenerla en un contacto directo nos destruiría. Entonces, estas tinieblas lo que están cubriendo es la palabra y el nombre de Dios, el nombre no engendrado. Es lo que está cubriendo. Y estamos viendo un ejemplo aquí en Éxodo, perdón, en Deuteronomio 4, 11, pero aquí nos conecta con Éxodo 19 cuando pasó este evento. Miren, vamos a Éxodo 19. Mm,
Y nos vamos a ir en el 7, Éxodo 19:7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Es el verbo, es la palabra. En el 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, son tinieblas, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Quiere decir que yo voy a hablar por medio de una nube, yo vengo una nube porque si no serían todos destruidos y es para que ellos escuchen mi voz. Las tinieblas lo que están guardando es la voz, es el verbo, es la palabra. Dice, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos. Y aquí empieza a explicar cómo deben ser santificados, ¿no? Y me salto al 15. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y el 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía a gran manera. Y ya empieza a explicar qué es lo que estaba, cómo se presentó Dios ahí por medio de una nube espesa. Dice que estaba el fuego, que ardía el monte como fuego, pero en otra parte vemos que en ese monte, dice que cuando ellos estaban escuchando todo esto, dice que llovía, estaban cayendo gotas, o sea, esta nube espesa llena de agua, estaban recibiendo la lluvia, estaban recibiendo la doctrina, estaban recibiendo la palabra, estaban recibiendo al verbo. Eso es una referencia de lo que hacen, lo que está ocultando estas tinieblas. Y si está ocultando a, a la palabra, hay otra referencia también similar a esto. Para que no sea destruido el pueblo con la presencia, con la palabra, con la gloria acabó de Dios, que no sean destruidos, tenemos otro ejemplo en donde esas tinieblas están cubriendo al verbo. Vamos a Lucas 2. ¿Quién es el verbo? Jesús. Entonces, cuando Jesús nació, Dios debe haber puesto tinieblas para proteger a Jesús, para proteger el verbo, para proteger la palabra y también para proteger a los que iban a estar ahí. Entonces, miren, si vamos a Lucas 2, 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bueno, se presentó de noche, Jesús nació de noche, es una figura de las tinieblas y de la protección. Con esto yo podría comprobar que protegió al verbo, protegió la palabra, pero no hay un detalle más específico todavía. Dice en el 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fue la gloria Cabot que se les presentó a ellos. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Aquí está el detalle de qué tinieblas puso Dios. Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. A mucha gente les sorprende más si leen esto, como niño Jesús en un pesebre. O sea, como que la sorpresa es esa. ¿Envuelto en pañales? ¿Señal? ¿Es eso? ¿Cómo una señal envuelto en pañales? Eso es como que, obvio, ¿no? O sea, es un niño recién nacido, pues claro que lo envolvieron en algo. Pero si analizamos lo que está diciendo aquí, lo más tremendo es la señal de los pañales, que en el pesebre.
Hay una parte donde hay una prédica que es de los dos pesebres, chequenla. Pero esto envuelto en pañales, la palabra que es pañales es un cinturón. Es que toda la gloria de Dios, toda esa gloria en el verbo, esa palabra debía tener una restricción. Y esta palabra pañales está conectada con ese cinturón que Dios puso al mar y que le puso al mar una restricción como de oscuridad. Es un cinturón, es un cerco, es un límite, es una protección, es una cobertura. Estos pañales a eso se refiere. Otro tipo de, este tipo de cinturón, de cobertura, es, ¿se acuerdan que el enemigo roba las tinieblas y las presenta ya corruptas? Algo similar quiso hacer los Adanes. Cuando comieron del huerto el fruto prohibido, ¿qué se hicieron? Se hicieron ropas, se hicieron unos delantales. Está conectado con esta palabra, pañales. Está conectado, son muchas prédicas para poder llegar a ese punto, pero para que vean cómo se conecta. Estaban escondiendo ellos su pecado por medio de unas vestiduras que además se robaron, porque dicen que tomaron de las hojas de la higuera. La higuera no era de ellos, la higuera era el árbol de la ciencia del bien y del mal, era el árbol del Padre. No se alimentaron del árbol de la vida que era Jesús, fueron directamente al árbol de la ciencia del bien y del mal, fueron directamente a la gloria Cabot. O sea, llegaron directamente al Padre cuando debemos llegar por medio de Jesús. Entonces, eso los mató espiritualmente. Agarraron, todavía se dieron el tiempo de robarle hojas al árbol. Aparte del fruto, le robaron hojas y se hicieron delantales, se hicieron unas vestiduras que apenas eran tapadas. Es un cinturón, es como una armadura. Estaban cubiertos, una armadura contra Dios. Entonces, aquí estos pañales es un cinturón, son este tipo de oscuridad. Revisen, busquen prédicas de los pañales y van a confirmar esto que estoy platicando, cómo es que estas tinieblas están hechas para cubrir la gloria de Dios, para cubrir a Jesús mismo, la palabra, el verbo. Otro ejemplo de que las tinieblas cubren, o la oscuridad o la noche cubren el verbo, la palabra. ¿Recuerdan a estos magos que le llaman los Reyes Magos y que fueron a ver al rey de los judíos? Ellos tardaron 2 años en llegar para verlo. ¿Qué los iba guiando? Una estrella. Entonces quiere decir que de ellos donde venían para llegar al lugar, a Belén, tardaron 2 años, aunque fueran con todo su séquito y todo su campamento. ¿Por qué tardaron 2 años si podían llegar antes? Quiere decir que se iban siguiendo esa estrella, esa luz de la noche, ellos caminaban de noche y por eso tardaron 2 años. ¿Qué es lo que iba guardando? ¿Qué tanto quieres conocer al rey? ¿Qué tanto quieres conocer al creador? Viaja de noche, camina de noche, agradece de noche. Entonces, esas tinieblas, esa oscuridad, lo que está guardando precisamente es ir y alabar a Dios en la noche. Entonces, es otro referente. ¿Dónde están más estas tinieblas? Cuando Dios rescata al hijo del infierno. Y eso está en el Salmo 18. Vamos al Salmo 18. Y aquí está, Salmo 18, 9. Dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cuando la gloria acabó, va bajando hasta llegar al abismo sin fondo, al abismo Tepón,
para sacar al Hijo de ahí. Dice que la gloria Cabot bajó, pero rodeada de tinieblas, de densas tinieblas. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló. Ahí están involucradas estas tinieblas o Eifá o esos querubines que cubren. Dice, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. ¿Para qué hizo todo esto? Porque estaba cubriendo el nombre no engendrado. ¿Qué fue lo que resucitó a Jesús, el que lo sacó de la muerte del infierno? La gloria acabó, el nombre no engendrado. Por eso se le dio el nombre sobre todo nombre. Fue hecho uno con ese nombre no engendrado. Jesús tenía el nombre engendrado y fue rescatado y sacado del infierno por medio del nombre no engendrado, la gloria cabot, la gloria no engendrada. Es lo que está cubriendo estas tinieblas. ¿Para qué? Para el bien de todos nosotros. Dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. O sea, había nubes también para protección, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y ahí empieza a explicar cómo es que rescata al Hijo, cómo rescata esta gloria no engendrada y lo hace uno con la gloria engendrada una vez que llega el alma y el espíritu al cuerpo de Jesús, tiene un cuerpo glorificado, va y presenta la sangre en el trono y le es dado el nombre sobre todo nombre. Dice que Él vendrá en su gloria y en la gloria del Padre. Esto quiere decir que viene en la gloria engendrada que él ya tenía al momento de ser engendrado y ya viene con la gloria no engendrada y viene en el rapto y luego viene a gobernar y es lo que nos está compartiendo a nosotros que podemos adquirir. Podemos adquirir su misma esencia, su mismo nivel de gloria. Somos invitados a que seamos uno con Él. La esposa va a venir y va a gobernar con Él. ¿Cómo? Con esa gloria no engendrada. ¿Cómo se adquiere esa gloria no engendrada? Atravesando las tinieblas. Es por eso que está esta parte de los querubines, de las alas, de las plumas, de cómo esas cabañas son una representación de las tinieblas, esas tiendas donde acampaba el pueblo de Israel alrededor del tabernáculo representa esa oscuridad. Antes, para que cualquier persona que estuviera fuera del campamento llegaran al tabernáculo, tratar de robar algo o de sorprender, tenía que atravesar todas las tribus de Israel. ¿Cuándo iba a llegar? ¿Cuándo vas a llegar por medio de esas tinieblas? Así nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza de aguantar esa parte de tinieblas, de lo que les leía, de lo que quiere decir las tinieblas, que quiere decir sombra, tinieblas, penumbra, quiere decir, esta palabra es la que más, de las que más me gusta, es, es lo que tengo acá, miseria, destrucción, ignorancia, tristeza, maldad, sombrío, tenebroso. O sea, debemos atravesar eso. Sí, en las tinieblas de Dios, lo que nos permite la miseria, la destrucción, la muerte, es precisamente la destrucción de nuestro hombre viejo, de nuestra carne, de nuestro orgullo. Es lo que va haciendo las tinieblas. Es por medio de estas experiencias de entrar y salir, es como vamos siendo limpiados. Otra forma de poder guardar la palabra, de poder guardar la gloria de Dios, bien, está en Génesis 11, Génesis 11,
Es que es del 1 al 9, pero muchos ya se saben, la historia es de la Torre de Babel, que cuando dice que eh, todos los moradores de la tierra en ese momento hablaban una misma lengua. Dice, salieron al oriente, encontraron una llanura y ahí empezaron a edificar una torre de ladrillo, ¿no? Y querían llegar al cielo, querían llegar al trono, querían llegar ser como Dios. Lo mismo que le pasó a Lucifer, quiere llegar al trono. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Estoy ahorita ya en el 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios nos conoce, que nos metemos algo en la mente, en nuestra oscuridad, en nuestros tinieblas, y vamos a lograrlo, ¿no? Ahora pues, estoy en el 7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué está haciendo? Está metiendo confusión. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, tratar de llegar al centro, llegar a lo más alto, llegar al trono. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, esto que tiene que ver con cubrir la palabra, esto que tiene que ver con el que sea una cubierta, con que sea unas tinieblas. ¿Qué quiere decir que nosotros hablemos diferentes idiomas? Lenguaje, diferentes idiomas, lo que quiere decir es confusión. ¿Por qué no? Porque, bueno, más bien, ¿por qué siempre hacemos la referencia de que vayamos a la palabra en hebreo, a cómo se habló en su original, para que no exista confusión? Quiere decir que si nosotros vamos a la palabra en hebreo, a la raíz, vamos a entender muchísimo, vamos a llegar a la luz, vamos a llegar a la palabra, vamos a llegar a esas gotas de doctrina. Vean lo que pasó en Hechos. Esta parte de Hechos 2, cuando están ahí, este, cuando se ponen las lenguas de fuego y todo ese asunto, Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, eran las 9 de la mañana, ellos no pueden estar borrachos. O sea, ¿y por qué? Porque dice que los vieron medio borrachos, tambaleándose, alegres, gozosos y hablando en diferentes lenguas. ¿Qué fueron esas lenguas? De diferentes partes donde venían, unos entendieron que estaban diciendo, entonces estaban hablando lenguas humanas, pero también el Espíritu Santo nos da lenguas angelicales. Y luego dice Pablo, el que ora en lenguas le habla a Dios. ¿Por qué se restringe en las iglesias que se ore en lenguas? Uy, qué pena, no se va a espantar el nuevo. No, es que eso me da pena. Es una protección. Cuando tú oras en lenguas, hay cosas que tu ignorancia, tus tinieblas, no pueden decirle a Dios. No puedes confesar tu pecado en primera porque no lo sabes. En segunda, si sí lo sabes, te da pena decirle a Dios en lo secreto. ¿Qué debes de usar? Usar tus lenguas para que llegue a la luz, para que llegue a la verdad, para que llegue a la palabra y tú tengas ese conocimiento. Entonces, esta confusión, le podemos llamar estas tinieblas también, está siendo una protección. Hoy en día está mal visto que se ore en lenguas. Es una oscuridad, son unas tinieblas que están protegiendo la palabra. ¿Quién es el que te revela al momento de estudiar la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, si siguen leyendo esa parte de Hechos 2, Pedro no era un predicador. A él
se le vino la palabra, lo que estaba oculto, lo que estaba protegido, lo que era su orgullo, su enojo, su querer ser mejor que los otros, se rindió, recibió el don del Espíritu Santo y se le reveló la palabra tremendo. Y aquí está haciendo alusión a Joel 2:28, ¿no? Y empieza a decirles, y dice que ahí 3,000 personas se hicieron salvos. 3,000 personas aceptaron al Señor Jesús, predicándoles el Antiguo Testamento, que les fue conocida la verdad. Entonces, los que se burlaron son tinieblas, es una cubierta, es una confusión para ellos y por eso no nos entienden a nosotros el amor que le tenemos a Dios. Lo que hacemos, que danzamos, oramos en lenguas, no lo entienden, se burlan. ¿Por qué? Porque están en las tinieblas, no les gusta. Entonces, es una parte también de cobertura, de protección. Cuando salen los Adanes del huerto, ¿qué es lo que puso Dios? Querubines con una espada. ¿Protegiendo qué? El árbol de la vida, la palabra. Es una cubierta. Eso es las tinieblas de Dios. Están protegiendo algo. Hay que atravesar por ellas para descubrir la palabra, para entrar en ese proceso de que nos limpie, que nos lime, que nos justifique ante el Padre, para poder entender su palabra, para poder tener el conocimiento de su nombre no engendrado, para poder recibir esas gotas que trae en la cabeza, esas gotas, ese rocío de la noche, esas gotas de doctrina a nivel del ámbito del Padre. A nivel del ámbito del Padre estamos hablando de la voluntad de medianoche. Es la noche, la oscuridad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a cerrar aquí este capítulo de cómo es que está cubriendo la palabra y el nombre no engendrado. Para llegar ahí hay que atravesar estas tinieblas. Ya platicamos como 5 tipos de tinieblas, un poquito más. En los siguientes martes nos vamos a ir cómo están, cómo van unas con otras ligadas, cómo son esas experiencias, qué personajes estuvieron en esas tinieblas. Entonces, primero Dios, nos podremos ver el próximo martes, si es que aquí seguimos, si Dios quiere que sigamos aquí. Con mucho gusto, seguimos ampliando estos temas. Entonces, ponemos una pausa hasta el próximo martes y si gustan, vamos a orar para cerrar y que estas semillas de verdad Dios las guarde en nosotros. Señor Jesús, te damos gracias, gracias Dios porque eres bueno, gracias Señor por tu misericordia, tu paciencia, mi Dios, gracias Señor por abrir una ventana, Señor, a tu palabra. Gracias por abrir tu corazón, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos entrar, Señor, a tus pies, poder venir contigo, Señor, en humildad y clamar a ti, Señor, por sabiduría, por entendimiento, Señor, por conocimiento, por prudencia. Señor, queremos parecernos a ti, Señor, pero no queremos la exaltación, Señor. Lo que queremos, Señor, es servirte, ser siervos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siervos abad, Señor, a ser un siervo por amor. Amar, Señor, tus tinieblas y tu luz, Señor. Amar, Señor, tu aflicción y tu gozo. Señor, enséñanos cómo obtener el gozo en medio de las tinieblas. Enséñanos, Señor, muéstranos en esta semana, Señor, cómo podemos encontrar ese gozo, Señor, cómo podemos encontrar esa dulzura tuya, Señor, cómo podemos encontrar esa leche, esos principios espirituales, Señor, en el ámbito del Padre. Queremos aprender más de ti, queremos ser como tú, Señor. Jálanos, Señor, átanos a tu altar, precioso Jesús. Queremos ser una ofrenda viva a tus pies, mi Dios. Queremos en la parte consciente, Señor, queremos ser obedientes, Señor. Y en la parte inconsciente, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y que salga de nuestra boca, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por todo. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que no tengo. Gracias, Señor, por mostrarme, Señor, y conocerte como mi Salvador. Muchas gracias, gracias.
Señor, guarda esta palabra, Señor. Pon tus tinieblas alrededor, Señor. Sella, Señor, este mensaje en nuestros corazones, Señor. Cúbrelo, Señor, con tus tinieblas, Señor, y que nosotros podamos entregarte, Señor, de todas nuestras cargas, todas nuestras rebeliones, iniquidades, poder entregártelas, Señor, en tiempo oportuno, cuando tú lo pidas, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor, por tu presencia y por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén.